Atención. 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 Me incomoda cuando alguien no piensa igual. Este programa le va a caer mal. Aquí nadie viene a que le confirmen lo que piensa. Caiga pues al deck. Caiga pues al deck, caiga pues al deck, caiga pues al deck, caiga pues al deck, caiga pues, caiga pues al deck, caiga pues al deck, caiga pues al deck, caiga pues al deck, caiga pues al deck. Hey, ¿qué dice la gente del deck? Hoy tenemos un invitado de lujo, una nueva integrante y ¿saben qué? También una nueva sección. Así que quédese y yo los dejo con el conductor de la noche de hoy, Alejandro Caicedo. Restos de vidas amalgamadas, promesas recicladas, esconden estocadas. Todos conocemos las jugadas, con las que igualmente nos dejan con las caras pintadas. El de izquierda, el de derecha y el del medio. Tu vida no sé si importe, pero tu voto es su premio. Si mi voz se escucha fuerte en este gremio, con cuidado pues seguro que comenzará el asedio. Y no me importa, quiero que se escuche fuerte que aquí tenemos espíritu. Y dime tú, ¿qué multitud no se enciende con la llama de librar batallas por la patria que uno ama? Discutamos el espíritu colombiano, discutamos el espíritu colombiano, discutamos el espíritu colombiano. Y aunque no concuerde, hermano, estrécheme la mano. Caiga pues al deck, 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 caiga pues. Buenas mi gente, gracias por venir al tercer capítulo del deck. Como ya les dijimos hoy, el tercer tema es un poquito técnico, pero es realmente importante como país, así que para dar esta conversación trajimos a alguien de toda la talla que de hecho aspira al Senado el otro año para ver si puedes enredar un poco el tema. El otro año es del Congreso, así que queremos darle la bienvenida a Horacio José Serpa. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, ¿Cómo Horacio. estás? Yo Muchas feliz, gracias por venir. feliz de estar con ustedes acá en el deck. Te presento a Valentina y a Me BTZ. gustó, Valentina. ¿Cómo estás? Mi hermano feliz. ¿Cómo estás? Felicitaciones por este estudio, muy chévere. Oye, muchas gracias. Ahí El lo dueño, tienes el a la dueño orden. del chuzo. Bueno, para empezar, como les decíamos, vamos a hablar de descentralización, porque, digamos, esta tercera dimensión de la política, como ya he repetido hasta la saciedad, se refiere a la distribución del poder dentro de una sociedad, de un Estado. Y la descentralización, básicamente, es la distribución de las responsabilidades dentro de los distintos niveles de gobierno. Así que es el tema perfecto para hablar de esta tercera dimensión. Digamos, Pero espera, Alejo, no te vayas tampoco tan... Muy rápido, Muy muy nosotros acá rápido. En el de que estamos estrenando una nueva sección. ay, cierto. Siempre estamos mejorando y la idea es eso y también que para conocer un poquito al personaje, a nuestro invitado que pues grato acá tenerlo. Entonces eres el primero en hacer esta Va a estrenar sección. la sección. Vas a estrenar la sección. Cuéntame, Alejo, ¿cuál es la sección? La sección se llama El Campeón del Desastre Nacional. Ay, ay, ay. Básicamente te vamos a dar dos opciones entre expresidentes, espero no ponerte en aprietos, y tú nos vas a decir cuál le ha hecho más daño. No cuál es mejor, sino cuál le hizo más daño al país. Eso no lo tienes que pensar mucho, sino te lanzas. Entonces, vamos a empezar. ¿Estás lista, Vale? Ay, ay, ay. Sí, estoy lista. ¿Estás lista? Está bueno eso. A ver, entonces, quiero que nos digas, ¿quién le hizo más daño al país? ¿Julio César Turbay o Virgilio Barco? Fácil. Ustedes le metieron candela a esto, ¿no? Ay. Sí. Es para romper el hielo porque Era si la no, mira, idea. la Sí. pena no lo deja hablar. Es que después Él, no puedo él es hablar. nerviosito. Yo soy un poco nervioso. ¿Te metemos en problemas? No, hombre, yo... Aparte, ya están muy de eh, antaño. Sí, pero a mí me gustaba más Barco que Turbay. Barco, entonces, Turbay fue peor. Sigues, Vale. ¿Sientes que Turbay es peor? Bueno, ¿Turbay o Belisario Betancur? Pues, hombre, Belisario, sí, fue un presidente conservador que precisamente vivió toda esta cosa del Palacio de Justicia ahorita Sí, que estamos claro. en Sí. Sí. Los en 40 esta- años. en esta etapa y como buen liberal, pues prefiero quedarme con el presidente Turbay. O sea, prefieres a Turbay. Sí, sí. Bueno, entonces, Bueno. ¿quién le hizo más daño al país?
¿Belisario Betancur o César Gaviria? Ya sé para dónde van. ¿Para dónde? No sabemos. Esto es... No, y entonces vamos a llegar hasta Petro, ¿o qué? ¿Hasta Petro? No sé cuáles son los últimos. Nos descubrió Igual el es, invitado. ¿cómo ves tú el país? Dejemos en que todo es culpa de Petro. Nos descubrió. O sea, para ti, el campeón es Petro. Es que a mí me parece que Petro lo ha hecho demasiado mal. Ok. Sí, me parece que el presidente Petro desaprovechó una oportunidad de oro para demostrarle al país, a la región, que la izquierda puede gobernar bien, que la izquierda, podía luchar por esas banderas, ¿sí? Sociales, de justicia social, que él siempre promovió y obtener buenos resultados. El problema fue que Petro, pues, tiene unas buenas ideas en ciertos momentos, sí. en ciertos campos, visibilizó sectores que antes eran invisibilizados y eso, pues, todos se lo reconocemos. Pero Petro es un desastre para la ejecución. Total. O sea, la inejecución de Petro, pese a las buenas ideas, ha sido más desastroso que las malas La voluntades. inejecución, las ausencias, los cambios en los ministerios, los trinos en la Ay, madrugada, Dios mío. Bueno, sí, que o alguien- esos sea- que desórdenes. alguien le Entonces quite el celular. la mezcla de todo esto, ¿sí? Realmente la mezcla de todo esto, pues me parece a mí que le ha hecho un daño muy complicado al país porque, y sabe que me duele, porque cuando ganó Petro, yo no voté por él, y nombró a Ocampo, y nombró a Cecilia López, y nombró a Alejandro Gaviria, y estaba Alfonso Prada, y estaban Tenía Sí, muy algunos buen... algunos era un líderes buen team. de centro izquierda. Yo dije, este tipo va a hacerlo hasta bien. ¿Sí? Pero lo que ocurrió fue Se que diluyó muy pasó rápido. exactamente lo mismo de la alcaldía de Bogotá. Acuérdense, a los 3 meses echó a Antonio Navarro Wolf. Sí. Pasa que no el, sé, siento que actual, los jóvenes... el actual embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García Peña, ¿sí? Salió por la puerta de atrás y le envió una carta diciendo que Petro era un sinvergüenza. Pero bueno, entonces... Sí, entonces se está repitiendo la historia. Entonces me parece a mí que Petro desaprovechó una oportunidad, lo está haciendo muy mal, nos tiene enfrentados en la región. Ese trino o esos trinos No, que le quiten el o celular. ese Twitter, ese X, Que le quiten Eh, el internet a encendido, por Petro. favor. le hacen un daño terrible al presidente y él no está jugando un juego. O sea que Sí, para entonces- ti es entonces, el yo no sé- ganador del desastre nacional. Pues sí, porque Porque nos dañaste, nos dañaste la sección, ya tocó entonces No, pero coronar, es que ya se papá, coronar por Pero default a... o Gaviria o Sampero Pastrana, o Pastrana Obvio, o Uribe, Creo que o fuimos Uribe muy o obvios. Santos o Duque. No, porque igual había una buena. O Pastrana o Duque. Y Pastrana sí fue muy mal. Ah, sí, ¿eh? Pero bueno, Ve, entonces... pero entonces el sí. cuento es que yo sí creo que Petro le ha hecho un daño terrible. Entonces es Al nuestro país. ganador. Nuestro Bueno. campeón. Muchas gracias, desastre Petro. Al nacional. final te vamos a mandar algo. Luego te mandamos la ancheta. Ya nos vas a poder de pronto un poquito también hablar de cómo contener ese hiperpresidencialismo, porque de hecho yo en las columnas que tú tenías en Vanguardia he visto que también has hablado sobre el tema, y a nosotros, al menos personalmente, me parece que la descentralización es el camino ideal para desconcentrar un poco ese poder. Entonces, como veníamos diciendo, el tema es un poquito técnico, entonces no sé cómo hacerle ver a la gente un poco más Al del simple cómo común. es esto. ¿Tú cómo definirías la descentralización administrativa? ¿Y Para por que qué entienda. crees que es importante? No, pues que estamos fregados porque a los alcaldes, a las entidades territoriales, en los diferentes municipios, departamentos de Colombia, les toca venir acá con una totuma Sí, a limosnear, a literal. limonear unos recursos y no tienen autonomía. Y entonces la poquita plata que tienen todos estos municipios de categoría 6, categoría 5, 4, en fin, ¿Cómo sí, definen eso? por ingresos, Ok. ¿sí? Y por número de habitantes población, claro. y por población. Pues les toca acá rogar porque todo, absolutamente todo su presupuesto se va en funcionamiento, ¿sí? Claro. Y si tienen deuda, se va al servicio de la deuda y un porcentaje mínimo se va para la inversión.
Sí, mínimo es Migajitas. Pero entonces ahí tú crees que no es Entonces- solo el tema de asignar recursos, sino... Entonces todo depende de que el papá Estado Claro. le entregue a los departamentos o le entregue directamente a los municipios, pero también los municipios dependen del gobernador. O sea, digamos, no debería ser así. Por eso, Horacio, por eso ese acto legislativo, ¿sí? que promovió el doctor Cristo, yo creo que tiene cierto sentido, porque es que uno ve sufriendo a estos alcaldes, ¿sí? En el Fonsecon, Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Por favor, ayúdenme a mí con esa cancha, con ese centro Sacúdete, ahora se llama Paz a lo Bien, ¿sí? Son, no sé, proyectos de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos en donde hay una canchita de fútbol, 5 y, no sé, una zona ahí comercial, bueno, en fin, pero estos pobres señores sufren. Claro, Horacio, yo tenía una pregunta para ti. ¿Tú cómo ves también esta descentralización? ¿Cómo crees que va a beneficiar a los colombianos comunes? ¿Sí? O sea, yo pensaba un poco cómo lo ves, por ejemplo, tú en lo económico, algo puntual que a los colombianos los preocupa muchísimo y que siempre está sobre la mesa. No, es que yo no. Tenemos una cosa muy difícil y es que un señor sentado en un escritorio así, en el Ministerio de Hacienda, es el que define absolutamente todo lo que necesita Colombia. Ajá, ¿Sí? total, muy de acuerdo. Pero ese señor no tiene ni idea qué está necesitando ese señor que está por allá en Tumaco, ¿sí? Para su municipio. No, es un ejemplo. Sí, no, sí, Sí. te Y la señora de Bochalema. Pero Y igual, la persona, sí, ¿me entienden? Horacio, Entonces, sí, igual- y solo los presupuestos pueden ser modificados con aval del mismo gobierno. Entonces, yo, sí, yo presento el presupuesto, Claro. Yo me pero acepto. siempre y cuando me dejan Yo me hacer alguna contrato. modificación, pero yo, Ministerio de Hacienda, soy el mismo que tengo que definir para dónde se va esa plata. Entonces, es muy fregado. ese centralismo está muy mal, pero muchas veces, lastimosamente, también el Ministerio de Hacienda, el DNP, son los que tienen la capacidad instalada. Cristo, cuando promovía la reforma, repetía como mantra que históricamente se han transferido las competencias sin los recursos. Lo que se quiere ahora es transferir los recursos para que se puedan desarrollar Y esas tiene que competencias. dárselas. Pero si no están tiene- las capacidades, ¿cómo hacemos para fortalecer esas capacidades? Porque si no, empezar a girar un montón de plata y que se malgaste. Sí, claro, y por eso precisamente la ley de competencias. Sí, o sea, llega más plata, pero también debe haber más responsabilidades. Claro. Pero no se Sí. sabe todavía cuáles. Pues eso es lo que hay que definir en el próximo Pero- año, ¿no es? Supuestamente hasta el 2026, pero... Porque de lo que digo, eso era como la bandera de Cristo. Porque digamos, ahorita Petro que tanto dice que hay que la constitución, una constituyente, y ni siquiera sabemos qué es lo que quiere cambiar. Esto es algo que realmente generaría un impacto trascendental y que, no sé, Petro habla de la reforma laboral, de un montón de reformas, y realmente lo que más, digamos, lo más importante que se ha tramitado desde el Congreso del Gobierno es esto, solo que como no era de Petro, sino de Cristo, ni le parábolas, Benedetti dejó morir la ley de competencias. Entonces, no se sabe qué, digamos, cuáles son esas competencias, esas responsabilidades que se le van a delegar a los territorios. Entonces, si no sabemos cuáles son esas competencias, ¿cómo vamos a saber con qué capacidades deben contar dichas entidades territoriales? Porque Claro, si no- pero eso hace parte del debate, eso hace parte de llegar a acuerdos, eso hace parte de lo que se requiere en las regiones, ¿sí? Y lo que también debe ceder el gobierno nacional, ¿sí? Y ese Congreso es el escenario de los debates y de los consensos y también de los disensos, ¿sí? Entonces, allá es donde se tienen que sentar en una mesa como estas y decirle, bueno, ustedes quieren que nosotros les entreguemos estos recursos porcentuales año tras año, ¿sí? Ok, pero entonces sus responsabilidades son estas, Claro. ¿sí? Y cómo nosotros vamos a generar, digamos, que haya un buen funcionamiento del Estado también en esos territorios. Y por ejemplo, tú eres barranqueño, ¿verdad? Barranca Bermeja. Eva, Aguante. ¿cómo lo ves desde tu región? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Por dónde hay que...? Entrarías. Bueno, y también buscarle yo la te comba quiero al palo. poner- Tenemos un rollo y es hay organizaciones criminales en el 71% Claro. de los territorios. Es verdad. Como de los congresista, municipios. porque sé que te Sí. estás lanzando el otro año otra vez a Congreso, ¿cómo crees tú que puedes un poco aplicar esta visión que tienes también, no? O sea, ¿cómo la aplicarías tú? ¿Con qué estás de acuerdo también? ¿Con qué no? A ver, sí, es que son varios frentes, Claro. ¿sí?
uno es el control y la institucionalidad. Si nosotros llegamos como Estado a los diferentes territorios de Colombia, eso es una maravilla, ¿sí? Pero acuérdense que tenemos un Estado en conflicto permanente, Claro. ¿sí? Muy Entonces polarizado. tenemos... No, pero no solamente la Pero que polarización, no es tenemos soberano. narcotráfico, Ok. ¿sí? Tenemos Muchos güiros. grupos armados delincuenciales, ¿sí? En Los diferentes tienen jodidos, regiones de Colombia. Literal. Entonces, el Estado debe cubrir en lo que tiene que ver con el orden público, ¿sí? ¿Para qué? Para que el mismo Estado, sea vía territorial, vía entidades territoriales, pues pudiera llegar a atender las necesidades que tiene la gente, ¿sí? Ok. Pero entonces el Estado debería fortalecer a la fuerza pública Ok. Sí. Es un poco tu propuesta. para poder, digamos, tener un control territorial sobre las cosas. Pero ¿cómo se fortalece la fuerza pública? Con recursos. Y hoy en día hay un déficit fiscal, ¿sí? Entonces este Estado tiene que disminuir su gasto. Este Estado tiene que volver a la explotación de hidrocarburos. Sí, total. Claro, Nos total, toca, sí es que tenemos- nos toca, ¿sí? Porque si queremos nosotros seguir haciendo inversión, Pero mira Sí. ese dilema. Tú dices la fuerza pública requiere de recursos. todo. La fuerza pública, ¿quién la maneja? La nación. Sí, Y si la nación va a descomprimir, digamos, va a descomprimir los ingresos, va a tener menos ingresos. Sí, pero es que la fuerza pública usted no la va a concentrar. Ok. Sí, o sea, la plata de la fuerza pública hay que mantenerla y hay que hacerla crecer. Pues en teoría, pero. Sí, porque la fuerza pública es responsabilidad del mismo Estado. Sí, Pero ¿y no qué de las hacemos con entidades territoriales. todos esos gastos, digamos que por ley el Estado no puede, porque en verdad el Estado yo veo que cada vez es más y más grande ahorita el Han presupuesto. crecido el 30% en Por eso, burocracia, eso es muy grande. absurdo. Muy grande. Hay que hacer un Estado ágil, inclusive eliminar algunos ministerios. ¿De qué nos ha servido el Ministerio de la Igualdad? Siempre hablamos de ese. De hecho, sí, Sí. la otra, En el realidad. primer capítulo Sí, decía, lo que- un ministerio que 3% Sí. igualdad el primer año, ¿Qué o es sea, eso? ¿eso qué es? Eso es una 3% de guachafita, una ejecución, parranda de 3% de ejecución, sí, y este ministro con esas locuras con las que sale, sí, hombre, hay que trabajar, hay que buscar cómo ajustamos, sí, hay que trabajar, por supuesto, por la igualdad y que efectivamente, sí, este sea un país en donde haya mayor equidad, pero creando más gasto y más gasto y más gasto no se va Exacto. a lograr en cuanto a la creación de nuevos ministerios. Claro. ¿Y no crees tú que esta sería como la oportunidad también desde los territorios para empezar a mocharle un poquito al Estado y que se quede solo lo fundamental? Porque básicamente Yo lo de la ley creo- de competencias es un rediseño de la Yo creo institucionalidad. que hay que mocharle mucho al Estado, Sí. cortarle mucho al Estado. ¿sí? Estoy de En acuerdo. cuanto a burocracia, ¿Tú estás de Claro. acuerdo? en cuanto a gasto innecesario, ¿sí? Porque el palo no está para cucharas, como decían nuestros Claro, abuelos. Total. Claro. ¿Sí? Y tenemos que buscar nuevas fuentes de ingresos. Pero la fuente de ingreso no es una reforma tributaria clavando a la gente. Uy, sí. La fuente de ingreso debe ser, hombre, exploración y explotación de hidrocarburos. Pero bueno, tú lo Sí. tienes muy claro en ese sentido porque eres de Barranca Bermeja, pero de los lugares que no tienen, digamos, esa actividad económica, No porque es ¿dónde que, porque pueden es que rascar más recursos? si nosotros encontramos, no porque los pozos no están solamente en Barranca Bermeja, ¿sí? Pero si nosotros conseguimos mayores, digamos, posibilidades de generarle recursos a Colombia vía hidrocarburos, que yo creo que es petróleo, gas, en fin, ¿sí? De esa forma vamos a financiar no solamente a Barranca Bermeja, sino a todo el país, ¿sí? Todos Y los entonces gastos que se requieren ¿No en el tocaría país. también reformar el sistema general de regalías? El SGP se está reformando acá. No, el de esta participación, ley, pero el de con- regalías, porque pues si me dices que también todo el tema productivo, pues ahí, digamos, el sistema que termina repartiendo, Sí, pero organicemos la casa primero. ¿Qué hay que conseguir primero? Platica. Platica. Porque si Necesitamos- usted quiere Distribuirla mejorar Justamente. la situación de la salud en Colombia, en donde no entrega medicamentos, en donde hay un problema gigante en salud mental, en donde hay problemas para las citas con los especialistas, si tenemos problemas en ICETEX para que los jóvenes puedan estudiar, para que efectivamente puedan pagar estos créditos subsidiados y no como ahorita que los abandonaron en últimas y están pagando a full tasas, ¿sí? Y así muchas, eso es un muchas, asco. muchas otras cosas. Hombre, necesitamos una buena caja, ¿sí? Y la caja, yo creo, debe venir de nuestro subsuelo, nos guste o no nos guste. Y poco a poco, ¿sí? Pero eso Ir no solucionando nuestros problemas. no sería recentralizar porque, digamos, esos son impuestos de la nación. Y Claro. siento yo que con el SGP, si bien se centraliza, se asignan más recursos, se puede caer en el riesgo
de que los municipios, sobre todo de sexta, quinta categoría, entren en una pereza fiscal, que lo poco que recauden dejen de recaudarlo, porque al fin y al cabo la nación me gira. Entonces, si la apuesta por mejorar nuestros ingresos viene solo desde la nación, se va a recentralizar al fin y al cabo. No. O sea, A ver, lo que yo le quiero decir, A ver, lo que yo explícanos, le por quiero decir, favor. el Estado necesita unas Ilústranos. fuentes. ¿Sí? El presidente Petro dijo, no más exploración y no más explotación de hidrocarburos. Sí, nos jodió. ¿Sí? Y eso ha generado toda clase de problemas Huecos. para la empresa más grande de Colombia, que es Ecopetrol. sí, Ecopetrol. Vea, el de sonido está El claro. del sonido Eco- está Ecopetrol- pendiente del debate. Ecopetrol le gira recursos a La nación. la Ah, nación. Sí, ¿no? Sí. Sí, casi me corcha. billones. O sea, Horacio, que tú como congresista estarías más de acuerdo como con impulsar estas cuestiones de los hidrocarburos. Es que nos sí. toca. Ok. Ponemos para ok. cubrir el hueco fiscal. Es que nos toca para empezar a tapar el hueco fiscal. Claro. O sea, tú Y dices Porque que es la el- única manera hoy por Porque hoy. el Estado o puede endeudarse. No, No, no más, por favor. por más favor. deuda, por favor. No, Sí, no entonces más. podemos endeudarnos. ¿O cuál es la otra? Explotar. No. ¿Cuál es la otra? La que hacen todos los presidentes. Reforma Ah, una reforma tributaria. Claro. Entonces, ¿qué es la reforma tributaria? Tapar un hueco. Más impuestos para la gente. ¿A usted, No, a ti, no más. a ti te gusta el impuesto a la cerveza? A ver, Están nuestra. preguntando atrás. ¿Te gusta el impuesto a la Atrás. cerveza? No, porque igual A ti- ella a no ti- toma, a para ti que vea no. que ella no toma. ¿A ti te gusta el Ella sí impuesto? toma. ¿A ti te gusta el impuesto a la gasolina? Oh, Uy. El que difícil, propusieron, porque difícil como ahí. dijeron que la gasolina solamente es para los ricos que tienen 4 ruedas y no 2. O sea, Sí. pero tú estás de acuerdo con el subsidio a la Sí, gasolina. Sí. O no, hombre. Ese. Y... Pero es que usted me está cambiando la mano. No, yo creo que nos Sí, estamos entonces, lo que por les los qui- lados. lo que le por quiero, los lo que- lados. para responderle primero. Sí, primero. ya, perdón. Sí, Me tenté. Estás como emocionado. hay ahí, que Alejandro. buscar plata. Claro, no, sí. Tenemos un déficit presupuestario. Dejemos a los municipios acá. Sí, hay que buscar plata. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas demandas o muchísimas soluciones que darle a los colombianos. Ujú. Entonces, la mejor fórmula para conseguir esa platica, creo yo, es a punta de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el Estado no puede comprar loterías y ganarse un baloto. Porque el Estado no debería tampoco, ¿sí?, endeudarse más porque no tiene cómo, porque entonces ese déficit va a aumentar, Sí. ¿sí? Y La bola porque crece. tampoco la solución debe ser más y más y más tributarias como hacen todos los presidentes. Sí, no, literal. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que hay que buscar la forma de conseguir Pero entonces una platica. prepárate para esa charla Ah. con los ambientalistas porque Claro, va a pero haber es que- mucha resistencia. No, claro, Sí. esa discusión hay que hacerla. ¿Sí? Pero entonces, pero con plastilina mostrándoles que Pero toca, entonces- amigos. ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Claro, ¿cómo? ¿Cuál es la alternativa? Sí, o sea, ¿cuál es la alternativa? Sí, sí. Yo no estoy diciendo acabemos con el medio ambiente y no. No, No. No, obviamente. pero dejar de Sí, total. explotar. yo creo, sí, que la tecnología, lo que tiene que ver con energías, cada vez es más amigable con el desarrollo sostenible. ¿Sí? Sí, sí. Punto. Ah, la discusión del fracking. Sí, pues ahí está, hay que hacer ese Vea debate. que ya hasta Claudia López se volteó y ella que era anti-fracking. Hay que hacer ese debate. Venga, O es sea, que tú hay que eres hacer. pro-fracking. Yo creo que hay que hacer los pilotos de fracking. Eso dicen todos los que Porque están de es que- acuerdo. no, porque es que si no hay, Fuerte, si no hay fuerte, pilotos, fuerte. nunca jamás vamos a saber qué qué va a tal. pasar. ¿Sí? Ay, en teoría también ha ¿Sabe cuál es el evolucionado pozo? mucho. ¿Sabe cuál es el pozo que más plata le genera hoy a Ecopetrol? ¿Cuál? Una inversión que tienen en Estados Unidos de fracking. El que querían acabar hace El que poquito. quieren vender en ¿verdad? una asamblea que quieren vender, que es lo que genera billones de pesos a Ecopetrol. ¿Tú por qué Y crees que- Ecopetrol le manda esa platica al Estado colombiano. Entonces, no podemos matar la gallina de los huevos de oro, es lo que yo quiero ¿Y decir. tú por qué crees que Petro se hace tiro en el pie con ese No, negocio? pues porque Petro está en el cuento del cambio climático, ¿cuál en el que cambio creemos todo, climático? en el que No, creemos, pero- ojo, pero para terminar ojo, trayendo ojo, gas de ojo. No, Venezuela. porque Cambio yo tampoco climático, quiero que me vean muchachos. acá como el arrasador del medio ambiente, no. Yo lo que le digo es, Así estás cambio quedando. climático, pues obvio que sí. ¿Sí? Y queremos pasar a unas nuevas energías. ¿Ustedes no quieren? Sí, Pues, obvio. Sí, yo, claro. quiero Pues que haya la un mejor- parque eólico gigante en La Guajira. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hay? Vamos Sí. tarde. El poco
lo poco que hay Por la en La burocra- Guajira por la es para buro- abastecer a Medellín y a Bogotá. Por la burocracia, yo quiero que haya también más Alejandro, granjas solares en todo el país. Alejandro está Pero subiendo la nosotros no podemos, es que este hombre dispara como a 15 temas en un minuto. Sí. ¿Sí? Yo creo que hay que Entonces, retomar un lo que, poquito la reforma lo que yo le quiero decir también. es, hay que trabajar en conseguir nuevas fuentes de ingresos. O sea Sí, que, entonces no podemos digamos- matar la gallina a los huevos de oro pensando Claro. en que vamos a vivir de aire, ¿sí? Sabiendo que necesitamos O plata. sea que tú propones Entonces hay que eso. disminuir el gasto, ¿sí? Hay que hacer más liviano el Estado, por supuesto. Hay que acabar con tanta burocracia, sí. Hay que acabar con tantos ministerios, por supuesto Sí. que sí. ¿Con cuál? Todos O sea, tenemos, todos, espera. todos tenemos que apretarnos el cinturón. Entonces Sí, tú cuando usted tiene propones- problemas en su casa, ¿qué hace? Sí, no, voy a preguntar. O sea que tú propones, bueno, lo que te entiendo un poco es de tus propuestas ahorita que vas otra vez a querer regresar al Congreso y demás. Te pregunto un poco, entonces, ¿tú consideras que primero hay que dar estos pasos para que este tipo de reformas, digamos, sean un poco más fuertes? Sí. No, es que son discusiones diferentes. Sí, es que yo también Es lo que son sentí dos así. temas No, completamente yo- diferentes. Aquí nos fuimos para otro lado. Sí, yo estoy Total. hablando de fuentes para el Estado colombiano. Ok, Sí, otra cosa ok. es qué vamos a hacer con las entidades territoriales y qué vamos a hacer Ajá. con ese funcionamiento del Estado. Pero es que por eso me parece importante y como tú lo señalas, aumentemos las fuentes de ingreso. Bueno, pero no lo pensemos solo desde la nación y seguir transfiriendo, sino No, cómo, claro. cómo mejoramos la tributación de los entes territoriales. No. Porque si no, Pues, estamos... actualizando los marcos tributarios de cada municipio, pero es que eso es un Ok, tema, una los discusión. prediales. Ese es un tema, hay Otra actualización catastral, Claro. digamos, esas son discusiones muy locales, Sí, sí, sí. muy... Pero que tienen que empezar a tomar, digamos, el orden nacional para que se empiece a Totalmente discutir. de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Qué bueno que nuestros municipios fueran autosuficientes. Obvio. Claro, Qué bueno eso que sería nuestros increíble. municipios A lo tipo pudieran federalismo. gestionar. Claro, yo quisiera una Colombia federal. Eso te Sí, íbamos a preguntar. ¿En Esa serio, era la en serio? siguiente- Me parecería- la Tú eres siguiente santanderista. pregunta. Me parece berraco. Sí. Ese es el Entonces, gran ¿A reto. usted también le parece mejor Sí, a federal, mí también verdad? me gusta más Sí. federal. Pues Me por la parece- situación actual de a mí me parece Colombia. berraquísimo. Yo sí quisiera una Colombia federal. Y tú lo ves vía, o sea, Sí. porque una cosa es decir, no, Yo sí, nos quiero- parece yo quiero- bien. Claro que no lo veo viable. ¿Por cómo lo Sí, vamos a porque lograr? yo iba a decir que Sí, yo no lo veía pero viable, vamos paso a paso. Sí. O sea, tú dices que la descentralización sí o sí tiene que desembocar en el federalismo. Yo creo que hay que llegar, Allá. sí, poco a poco a ese punto. Allí. ¿Y A qué Estados opinas Unidos de de los que Colombia. dicen que eso Sí. sería un atraso para el país? Sería ¿Por como qué? un atraso. Porque entonces dicen... Por ir a los Estados Unidos de no, Colombia. es, Claro. que, es que la corrupción está en las regiones Claro, y no ese- está en ese el es- gobierno central. Ay, ¿qué pasó en la Y yo le Unidad decía a Nacional de ellos, Gestión sí. del Riesgo de Desastres? Sí, o sea, se las dan de los más santos y mire todas estas vagabunderías que están haciendo, no solamente en Literal. este gobierno, en varios. En todo, sí. Sí, En acá no todos. estábamos en Finlandia antes de Sí, Petro tampoco. entonces, claro, hay que hacer Estábamos, sí. controles, sí, hay que tener Habían controles. chetas en diciembre Pero más hombre, grandes. yo sí creo que las regiones deberían ser tratadas de otra forma. Miren lo que está pasando con los grandes proyectos de las regiones. Si al presidente se le da la gana de ayudarle, le manda la platica. Si el presidente dice, ay, no sabe que yo no quiero ayudarle a Antioquia con la vía, ¿cómo se llama el túnel de...? Ah, sí, el que lo hicieron Bueno, recogiendo Sí, haciendo hombre, una vaca. tal. Por ejemplo, ¿cuántos los congresistas santanderianos, cuánto no piden al Ministerio de Transporte, al Invías, a Dani, por la ruta del Carare, la transversal? Bueno, entonces, venga, ¿Y qué pasó hace poquito? Venga, le echo un cuento. Sí, allá en Santander, Sí. uno llega al Valle del Cauca, Santander es la cuarta economía del país, ¿no? Ok. Sí, digamos, pues, obviamente está la refinería, pero también el oriente, digamos, Bucaramanga y el área metropolitana, etcétera. Pero nosotros tenemos una situación muy jodida. ¿Por qué? Porque es la cuarta economía del país y es de las poquitas vías que no tiene doble calzada. No, las vías de Sí. Santander son una... El 90% de las vías de tercer nivel están en pésimo estado. Sí, la transversal del Carare, que viene desde el Urabá antioqueño y atraviesa Colombia, Sí. ¿sí? De occidente a oriente, por Santander, se acaba de despedazar. Sí, Ese fue el que se cayó, ese fue el que se cayó. Sí, pero Una lleva- que vimos pero en venga. el noticiero No, ahí. no, no, Pero venga, comiendo empanada. pero venga. Se acaba de despedazar
y lleva 100 años despedazándose. ¿Sí? Porque la es que en llana. Santander no hay un túnel, no hay un viaducto, no hay infraestructura, No es... ¿sí? Mientras que en otras regiones sí las hay. ¿Sí? Pero adicionalmente, la vía Bogotá, Chiquinquirá, Bucaramanga, o Bogotá, Tunja, Bucaramanga, pues de Barbosa para allá, para Santander, ¿sí? Se acaba de desbaratar. Sí. Se acaba de desbaratar, ¿sí? En Oiba, en un municipio que se llama Oiba. Entonces, Santander, aparte de tener unas vías terciarias en muy mal estado, las vías principales, que son las vías nacionales, están completamente descuidadas. Hay 4 peajes. Y hoy en Tranquilo, día, Alejandro, los 4 tranquilo. peajes se los tomó la gente. El de la Mesa de los Santos. Sí, en la mesa Sí, y sí, otros. sí, sí. Y no se está cobrando absolutamente nada. Y ¿Pero el por qué? Estado, porque el Estado no está pendiente, o el INVIAS no está pendiente de lo que está ocurriendo en las regiones. Sí, pero eso Sí. también, digamos, eso de esos peajes también fue porque, no sé, una concesión se había acabado y el gobernador quería seguir cobrando. Querían Entonces, hacer una bolsa y no sé qué. por Ahí hay una eso. discusión, ahí hay una Entonces, discusión. Sí, la nación no sirve, pero el gobernador también sale con unas vainas, los alcaldes No. tampoco responden. Sí, pero entonces es una responsabilidad del Estado, también de las autoridades locales. ¿Pero quién manda? El Estado. Obvio, pero Citar al señor gobernador, a los alcaldes, a las autoridades regionales, ¿sí? A Invías, a Findeter, porque está metido también en esa bolsa, y decirle, bueno, ok, nosotros vamos a recaudar con estos 4 o 5 peajes tanta plata. No sé cuántos billones de pesos en no sé cuántos años, ¿sí? Pero las inversiones que hay que hacer en mantenimiento son estas, y en nuevas obras van a ser estas. Y nosotros como gobierno nacional o como Estado nos comprometemos a hacer esto nuevo. Y ese liderazgo no existe. ¿Sí? Ese liderazgo no existe. Entonces, como Santander es una tierra de derecha, como Santander no votó, excepto Barranca. ¿ok? no votó por Petro, salvo Barranca y Puerto Wilches, ¿sí? Entonces yo miro para otro lado porque el alcalde de Bucaramanga no me quiere y porque el gobernador de Santander Claro. tampoco me quiere. ¿Cuál? No hay cohesión entre ellos, entre el mismo Eso departamento. no puede ser así. Claro. Mm, No le paso el balón Mire, porque venga, le me echo cae mal. mi papá fue contradictor de Álvaro Uribe Vélez. Claro. Sí, sí, sí. En el 2002, mi papá se lanza a la presidencia de la República, ¿sí? Mi papá apoyó a tu papá en esas elecciones. Y Uribe gana en primera vuelta la presidencia de la República. Haya habido cuentos y rollos y la parapolítica y bueno, todos esos cuentos, pero esa es otra discusión. Desastre nacional. Ese es para otro podcast. Desastre nacional. Otro capítulo. Ese es Sí, para otro, sí, sí. para otro Tenemos capítulo, una pero sección. Uribe gana en primera vuelta. ¿Sí? Y mi papá se vuelve a presentar a la presidencia en el 2006. Y Uribe vuelve y gana la presidencia. ¿Sí? En primera vuelta. ¿Sí? Y ya sabemos qué pasó después. Todos los rollos y no sé qué y tal. Sí, le habían aprobado la reelección, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2011, en el 2008, después de hacer competencia en 2 oportunidades, perdón, en el 2007, Horacio Serpa se lanza a la gobernación de Santander y gana. ¿Sí? Y en el 2008 es gobernador de Santander. Y Horacio Serpa, siendo gobernador de Santander, y Álvaro Uribe, siendo presidente de Colombia, Aún así. a pesar de las diferencias, Trabajaron. trabajaron. Por Colombia. ¿Sí? Trabajaron Podemos hacer. porque a pesar de las Pues eso es lo diferencias que deben hacer los se políticos. llegaban a unos acuerdos, porque es que el presidente, cuando se elige presidente, debe gobernar para todos los colombianos, no para la región que lo eligió o la región en donde más lo quieren, y menos no. Yo creo que todos los presidentes tienen su corazoncito. Sí, Entonces Claro, Uribe es obviamente le personal, mandó un es pocotón personal. de plata a Sí. Antioquia. Sí, Ok. de pronto Santander ha fallado porque apenas ha tenido un presidente que es Aquileo Parra y 2 han pegado en el palo, que han sido Horacio Serpa y Rodolfo, la Rodolfoneta. Sí. La Rodolfoneta. Y ese sí menos mal que pegó en el palo. Pero lo que quiero decir es que le hace falta grandeza al presidente. ¿Sí? poco. El otro día Ok, estaba ok. en Atlántico, en Barranquilla, y me entrevistó Jorge Cura, que es el de emisor Atlántico, y le decía, a ver, es que es el colmo, ¿qué tal? Que el presidente no pueda solucionar estos temas que tienen que ver con Santander. Y me decía, pero es que en Atlántico estamos igual, porque aquí había unos compromisos del Estado para X y Y obras, y resulta que el Estado no ha cumplido. ¿De qué partido es el gobernador del Atlántico? Del Partido Liberal Colombiano.
Eduardo Verano de la Rosa. Ok. No lo tenía. 3 veces gobernador del Atlántico. Ah, casi nada. Y tú no lo tenías yo en lo el tenía, radar, yo lo tenía. Alejandro. Pero bueno, yo entiendo, Horacio, y la verdad que sabroso es charlar de todo esto. Ese uno se va. Nos uno hemos se va ido yendo por hacia los los hilos sí, un después nos poquito. vamos, Alejandro entonces. estaba así de que no. Me toca Subiendo el debate. entonces presentar la siguiente sección. Y Vamos. pues tú conoces o pues no que conozcas, o por lo menos has visto o escuchado el Monte Es Rushmore. capaz y lo con el que lo que Yo Sí lo creo que ha conocemos, sido, usted y yo. ¿cierto, Horacio? No he ido. ¿No? Ah, Y pero- hicimos una apuesta y yo les dije, increíble que no haya ido No, no, Horacio al monte. Pero bueno, acá en Colombia tenemos nuestro Chica Mocha Tu Rush. tierra. Entonces, pues queremos que nos des 5 personajes Sí. históricos, no tiene que ser de política, sino que tú digas que hayan cambiado la historia de Colombia o representen la historia Poco colombiana. para ver cuál es tu visión de país. Queremos conocerte un poquito Entonces, más. mira, va a empezar aquí el compañero. Más personas. Él va a decir cuál es su monte Chica Rushmore. Para que entiendas cómo es un poco la dinámica. Espero que A ver. esta sí te la juegues y no la Bueno, completes. hágale, Porque hágale. qué. No nos Pero dañes yo puedo la poner. sección. ¿Ustedes van a darme los nombres o yo? No, Ah, yo, Él va a vale. decir cuáles son los 5 de él para que tú entiendas la dinámica y tú dices los tuyos. Entonces, O sea, pero yo voy a poner mis nombres aparte. Hombre, Sí, 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 hombre, sí, o sea, sí, sí. puedes A ver. opinar sobre Ah. nuestros de estos, pero tú pones los tuyos, listo. Bueno, entonces yo ¿Cómo va el pongo, suyo? obviamente, a Su monte James Chica Rodríguez. Toca. zurdayo. Puta, Es que Dios mío, muchas gracias. aquí quiero agregar que me pusieron como cuota buenísimo. femenina. Obviamente. Entonces no sé de qué están hablando. Obviamente, Shakira. Claro, Shakira abrió el espacio a todos los artistas colombianos y colombianas. Gracias, Shakira. Ese monte está raro. Sí, está como muy diverso. Y empezamos ahora, sí, alguien que haya cambiado la historia en la política, Jorge Eliezer Gaitán, claro que sí, Bien. lo tenemos ahí Obvio. presentísimo. Claro, tenía que estar, sí. Ya alguien más personal, José Asunción Silva, claro que sí. El arte es que este es artista. Sí, El arte sí, siempre sí. tiene que Entonces- prevalecer. Y por último, también acotando, cuando ensayamos con Vale, me dejó alguien en la mente y fue Policarpa robó. Me lo Salabarrieta. robó. Es que yo creo que me lo robó. Policarpa. Policarpa. La pola. La polita también. Y- La pola, claro, la pola Sí. también. Entonces, ahí está un poco raro. Yo creo que el tuyo va a ser un poquito menos raro, pero ¿cuál sería entonces tu monte Chica Rushmore? Los 5. Esos son Aquí 4, estaban- acá son 5. A ver, Bolívar puede ser por Libertador. Bolívar Sí, 1. el hombre de las leyes Santander. Me gusta Claro, mucho sí. García Santander. Márquez, que es nuestro Nobel de Sí. Literatura. Ay, ya me olvidó, Gatsby. Eh, Sí, mm, Miércoles, yo diría. ¿No pueden ser como 8? Bueno, es tu monte. Es tu No, y eso monte, que sí. pusimos A 5 ver. porque 4 es Sí. imposible. 4 es Pues imposible. Gaitán me parece que el líder liberal, tal, no sé qué. Inclusive López Pumarejo, el liberal reformista, me Sí, parece. está parecido, Me güey. parece, me Era pare- que me lo parece pensé. chévere. Galán también es un símbolo de integridad en política, me parece importante como tenerlo en cuenta. El pibe. Sí. Obvio, Rulos obvio, de van a poner oro. cosas de Oiga, el otro día fútbol. me Lo pasó una cosa sospechaba. que yo dije, "No, Dios mío, estoy tan viejo. ¿Por Yo tengo 2 chinos de 11 y 7 años. Voy a hablar de todo, ¿no? Sí, Sí, obvio, por favor. obvio. Y estábamos hablando de fútbol, Eso fue hace como un año. Y yo digo, el pibe Valderrama. Y mis hijos, Ese quién No, es. ¿en serio? Educalos. El problema tú es le tienes que mostrar videos de Hay pues que ya hacer saben un monte clarísimo que es el pibe Obvio. Valderrama. Sí, pero el pibe yo creo que es un... O sea, prefieres al pibe que a James. No, es que Oh, todo... sí. No, Rincón. Y bueno, que paz descanse. Sí. Tino. El Tino. Porque se ríe, hombre. Sí, que pasó Es con verdad. el Tino. Pero, Pero bueno, espera. Ya dijiste los 5, ¿verdad? pues Ay, he dicho digo como que 10. ya Es que yo como 8, sí. yo- No, Shakira. Claro. Yo creo que la Shakira. Porque todos meten a Shakira. Es que sí, yo también le iba a Perdón. poner. La brecha en Yo creo Colombia que para los Shakira sí artistas. es una vieja berraca. Sí, No, yo es digo que no, Es obviamente. que sí. Sí. O sea, de verdad. Cada década pega un tema. Además, se acuerda Sí. que las mujeres facturan. Ay, ay, ay. Cachín. Sí. No, ese es mi combo. Yo, a ver. A ver, resúmelo Bolívar, porque aquí luego en Santander, edición García sale- Márquez. Gaitán podría ser. Galán. Y uno. Sí, no, pues Shakira, James, pibe.
No, pues ya, Ya. listo, bueno. Ya. Ahí nosotros luego en edición cortamos y... Bueno, hacemos ya una ese era cosa. como para bajar un Bajar poco el los ánimo. humitos de La nuevo. primera fue para subirle para bajarlo, porque ya, digamos, para no ponernos Estuvo intensos con acalorado, el estuvo tema, ya acalorado. queremos más, sabiendo que aspiras al Senado el otro año. Y como repetimos, yo me pongo intenso con el tema, pero es que a mí este tema en verdad me parece importantísimo y en serio me preocupa demasiado que esté tan frío en el Congreso. Entonces, ¿cómo piensas tú que puedes llegar a revolucionar la vaina? ¿Y cuáles son esas competencias que van a asumir los departamentos y cuáles son las que van a asumir los municipios? A ver, ¿por qué quiero llegar al Senado? A ver. Sí, uno, defender la democracia, ¿sí? Y no es paja. Sí, no. No hay quien dijo eso. Yo ¿Eres creo un que, tipo serio? yo creo que estamos ante un riesgo. Puede ser mínimo, puede ser medio, ¿sí? Pero yo creo que hay que defender nuestra constitución política de 1991, nuestras instituciones, nuestro juego de pesos y contrapesos, nuestra democracia, ¿sí? No, es que a mí me parece absurdo que hablen de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿saben? Y sin saber para Sí, qué. no, porque es que la Asamblea Nacional del 91 se dio por la séptima papeleta, que eran unos jóvenes intentando llegar a unos consensos sobre para dónde debería ir ese país. No, ¿y quiénes fueron los tres presidentes? Sí, Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y mi padre Hoy no hay un clima Horacio político, pero ni Serpa Uribe. parecido. Entonces No, nosotros sí, hoy en no, día está muy difícil. abrimos la Sí, caja de Pandora de una Asamblea Nacional Constituyente y puede salir cualquier locura. sí. Entonces, hombre, uno, eso. Dos, está de moda el show y está de moda insultar. Y Aquí está en de el Sí, moda- mundo, de aquí en acuerdo. el La casa de mundo. los famosos Sí. está Me parece- de moda. En el Congreso. Me parece que Vamos eso- a hacer la casa de Me los parece que eso famosos es en el deprimente. Entonces, el que más diga que es un HP o el que más diga no sé qué o el, El que va a más tal, 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 exterminar. sí, eso no está bien. Eso es lo que da más likes. Sí. Sí, este hijo de tantas Claro, no se estamos tal, en tal, la tal, era tal. de las redes Sí, sociales. y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por cuidar esa misma democracia, respetar nuestras mismas instituciones, ¿sí? 3, hay que buscar consensos, ¿sí? Sí, bájale. A mí no me gusta Petro, yo he sido crítico del presidente Petro, ¿sí? Pero con la izquierda hay que lo sentarse. sabemos. Todos. Con la izquierda hay que sentarse, Sí. con la izquierda hay que hablar y con la derecha del otro lado también. A mí lo que Sí. me preocupa, y les cuento lo que me pasó a mí en el recinto de la democracia, es que yo estaba aquí sentado en toda la mitad de mi curul, ¿sí? Y de aquí de la derecha para la izquierda, guerrilleros, y de aquí para allá, paracos, Sí. sinvergüenzas, no sé qué, ta. Venga, Sí, lo ¿y la hacen. educación? Lo hacen un Sí. show. ¿Y qué vamos a hacer con la salud? ¿Y qué vamos a hacer con la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué vamos a hacer Con con el tema nuestra fuerza energético. pública, en el tema energético, en el Con tema el tal, con tema el de tema- las mujeres. Entonces, en el país. exactamente. Se le iba olvidando. Exactamente. Entonces es No. muy importante llegar a acuerdos. Ese es el escenario de la democracia. Ya el presidente no puede llegar a decir, esta es mi reforma y punto. No, y a extorsionar con consultas y mejor dicho. Entonces, yo quiero llegar al Congreso también a buscar esos puntos de encuentro que serán difíciles de encontrar, ¿sí? Pero lo que yo no quiero es que sigamos en ese pimponeo porque el país no va a progresar, ¿sí? Claro. Jamás va a progresar si ahora cogemos para el otro lado, para el otro extremo, ¿sí? Pues el país va a estar incendiado al día siguiente y hay que buscar la forma de apaciguar, ¿sí? Buscar unos puntos de encuentro. Sí, eso como que me preocupa y yo quiero servirle al país en ese sentido. Nunca jamás he tenido un lío, nunca jamás he tenido un escándalo, no tengo ninguna tacha. Quiero servirle de verdad, sin hablar paja, con amor a Colombia. ¿Sí? Pues ojalá llegues a hacer me eso. parece que es fundamental. Ahora, hay que solucionar los temas de las entidades territoriales. ¿Sí? Sí, porque Ahí esa es era la donde- pregunta. Ahí es donde tenemos nosotros pues que definir y no le tengo la respuesta concreta. Ok. Sí, yo creo Bueno, que pero eso- sinceridad. yo creo que eso ey, va a ser, yo creo que eso va a sinceridad ser parte del mismo de la consenso discusión. y de la misma discusión. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde el Estado puede dejar de ser ese papá Estado y ofrecerle Darle al hijo que él responsabilidades. mismo también, Soltarle la correa un poco. exactamente, que él mismo también se autorresponsabilice? Sí, total. ¿Sí? Pues ojalá, y lo digo también porque, de hecho, esa postura que dices vas a tener en el Congreso me parece que es la que hay que tener.
que de hecho se asocia mucho con la última sección que tenemos, pero ya te vamos a decir por qué. Pero pues espero puedas lograrlo porque realmente se necesita hacer algo en cuanto a la ley de competencias y ya como para cerrar. Yo estaba revisando el borrador de lo que te digo, el Ministerio de Interior subió un borrador sobre la ley de competencias y hubo un artículo que me preocupó demasiado que era... Es que no lo tengo claro. No, yo tampoco sé cuál número de artículo era, pero decía que cuando no existan las capacidades por parte de la entidad territorial, por parte, digamos, del municipio, el nivel de gobierno inmediatamente superior va a asumir, digamos, esas responsabilidades. Entonces, en un país donde decimos que los municipios de categoría aquí, sexta, quinta, cuarta, no tienen capacidades, entonces, ¿qué? Entonces ahora la gobernación de... ¿Sabe qué pasa con esos municipios? Entonces, escandaloso. Ni siquiera puede formular proyectos. Entonces, Entonces se los va a formular en los el... ministerios y en planeación nacional dicen, acá está la plata, aquí está la bolsa. Sí. La cosa es que no tienen proyectos para que nosotros le aprobemos partidas presupuestales a los municipios. ¿Y cómo quieren que hagan proyectos si no tienen un peso de inversión? ¿Sí? Entonces, hay que ver precisamente cómo se llegan a unos acuerdos en eso. Bueno, toca entonces que lo vayas viendo. Y ahora sí, ahorita nuestra productora, este es como el último, ya te vamos a dar libre, tranquilo, ya te dejamos libre. La última sección, sabemos que eres futbolero, entonces nosotros vamos a armar un equipo de fútbol que nuestra productora Jimena nos va a hacer el favor de acercarnos aquí el tablero. La idea es que nosotros vamos a armar un equipo con los personajes de la política nacional. Miércoles, ¿y yo tengo que poner en qué posición los pongo o qué? Claro, tú tienes que armar tu equipo. Nosotros vamos a armar el nuestro primero. Y mira, tu asesora ahí es Valentina. Ella te va a ayudar a armar el equipo No por si sé no mucho de sabes. fútbol, pero Y esta traigo sección- propuestas. Y esta sección, amigos, se llama Fútbol para Políticos. Cuidado. Para políticos. Para políticos. Sí, Cuidado. sí. Cuidado. Entonces, ¿qué pasa, Horacio? Que trajeron la cuota femenina al TEC, pero yo casi no sé de fútbol. Entonces me trajeron a Entre esta los dos. sección. Entonces yo dije, bueno, Horacio me puede ayudar un poco a armar el equipo. Es un fútbol 7, porque si no nos quedamos aquí toda la noche. Velo debajo. Entonces, mira, eso es así rapidito. En el arco pusimos a Antonio Sabaraín. ¿Por qué? Es ley, el gordito al arco. El que ha jugado micro sabe que el gordito va al arco. Así que Antonio Sabaraín para el arco. Carlos Ramón González en la izquierda, porque ese se pega unas corridas, unas escapadas por la izquierda que ni mejor dicho. Chao, profe. Nadie lo vio. De autodefensa central, Álvaro Uribe Vélez. No Ahí, tiene tranquilito. presentación. Lateral derecho, ¿quién? Mafe Cabal. Una crack ahí. Extrema derecha, claro que sí. Y como tenemos una defensa tan fuerte, Nadie nos entra. el medio no es tan defensivo, es más de juego. Entonces, de 8, pusimos un tipo Iniesta, Jorge Enrique Robledo. Nada, clasiquito. Ahí, tranquilo. Repartiendo. Y porque sabemos que tienes una visión así calmada y un poco también de lambones, hay que decirlo. Sí. Esperamos que no nos falle, estamos en la oportunidad de 10 ahí. Vale. Horacio José ¡Eso! Cepeda de 10. ¿Y quién es nuestro 9? Nuestro 9 lo colocamos como un falso 9, la persona más falsa que hemos visto en película, y es Armando Benedetti. ¡Vamos, vamos! Amigos, Bueno, Equipazo. ¿cómo te das Equipazo. ¡Qué cuenta? lengua tan brava la de estos jóvenes! Pero como te das cuenta, lo tenías muy practicado ellos dos. Ya ves que Demasiado, está aceitado el equipo. demasiado. Para mí es un honor que sea el número 10 de la selección, Obvio. hombre. Fútbol para políticos. A pesar de esos compañeros del equipo. Bueno, y de hecho por ese comentario, obviamente Nos faltó el DT. un vestuario tan pesado, necesito un DT, que ¿quién Controlado. es? Navarro Wolf. Navarro, gol. El que estuvo ahí con tu papá en la Me parece muy bien, constituyente. me parece muy bien. Equipazo. Listo. Entonces, ¿tú te ves capacitado para armar tu equipo? A ver si, yo creo que igual no le puedes ganar el equipo del DEC, pero ¿tú cómo te ves? Yo traje algunas propuestas Pero dame nombres, interesantes. dame nombres. Eso Bueno. porque lo veo tímido. Ok, él está así. A ver, déjalo, ¿qué hay que ver. hacer? Yo puse algunas propuestas. Ajá. De lateral izquierdo, Cepeda. Ok. Ok, ¿qué Maneja buena las opinan? dos, Sí, sí, va sí. Y está en Sí, su sí, momento, sí. está en su pick. Ok, bueno, según lo que me No, 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 explicaron. Está volador. Mejor que el gordo Fabra, sí. Uy, pero cualquier, hasta usted. Se puso pesado el hombre. Listo. Centro, Peñalosa. Centro es O sea, defensa central. defensa Sí, central. creo, sí. Ustedes Pero como son no los hay que cinco. saben, son los expertos. Levantó Ok. a punta de muros, podría ser, claro que sí. Bueno, aunque ahí puse también un Sí, poco sí, a sí. Zapateiro. También. Ok. ¿De extrema derecha? No.
De de centro también, ¿no? Sí, Quería poner sí. la discusión con ustedes. Y me asusté. Ah. ¿Listo? Y de derecha puse a Vargas Lleras. Ok. Pero no. Oh, no metí así, Vargalleras. Perfecto. ¿Pero de defensa o de meter gol? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero yo creo que Vargas Lleras no mete tantos goles como le gustaría a él, ¿o qué? Me gustaría golear. Sí, le gustaría golear. Pero no. No, Bueno, igual entonces, ella te va dando ideas, tú los pues yo ubicas. dejé esas ahí y Dale. quería que tú pusieras también tu granito de arena en el equipo. A ¿Cómo ver, lo veías? sí, un delantero izquierdo. Ok. ¿Sí? Un delantero izquierdo. Yo creo que ese señor Roy Barreras ¡Ay, ok! Claro que sí. es un hombre. Pasa que ese es como ambidiestro, Sí, ¿o qué? ese es como, por aquí, por allá, sí. Ese ya está con la mano agarra No sé el balón. mucho de fútbol, pero sí, como que... Eres el que dice cambio de arquero. Ese es frente amplio, ese es frente amplio. Sí, sí, sí. Sí, ese es frente amplio. Sí, en la 10. Hombre, Difícil. sí, La subo. yo creo que hay gente buena aspirando a la presidencia, ¿sabe? ¿Cómo cuál? No, gente buena, gente capaz, gente berraca. Coja 5 nombres de esa portada de semana y ahí salen una gente De berraca. Necesitamos es unirlos, ¿sí? Para ver Ok. si pasamos de esta horrible. Pero y eso noche. está como difícil porque... Entonces, mucho ego, ¿no? Sí. Sí, Mucho ¿no? Y- ego, mucha ego, mucha soberbia. Pero qué bueno sería que entre esos mandaran ahí entre el centro y centro derecha y la derecha unos buenos. O sea, la golecitos. izquierda no... ¿Ah? La izquierda... No, ¿Quieres pues a la allá izquierda también. Pa'l de banco. No, oiga, ya estará Roy, ya estará Cepeda. Bueno, pero entonces vale, un poco porque toca darle cierre a esto, toca que lo salves. ¿Cómo lo paramos entonces? A ver, pero no sé. ¿Quién va a meter el gol? El 9. Mm, ¿Quién hace golazos? Cuota femenina. La que se robó los 70.000. Y ¿cómo era? ¿Cómo era? Uy, Audine. mucho bárbaros. Abudien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí la tenemos. Mira, metió gol de Sí, pero cabeza ella al metió minuto un 92. golazo. Golazo. Yo creo que no rajemos tanto y más bien construya. Sí, estamos todos, sí. Estamos hablando de... seamos Son todos unos unidos, bárbaros. somos una Colombia unida. Se nos bajó Pero el barco aquí, por aquí se segunda nos vez. salió todo. Pero bueno, no pasa nada, eso no son penas, al menos no, sabemos que no es porque no te quieras quemar, sino porque es que no le puedes ganar a este equipazo. O sea, Sí, o sea, le Ellos queda lo la- tenían muy La practicado, verdad Horacio. es que ustedes Sí. armaron una Sí. alineación muy buena y un equipo berraco. Un equipo bueno, berraco. igual tú ya habías dado un cierre, primero quiero, Vale, que es el primer capítulo que nos Sí. acompaña, que- Soy la Otra vez. nuevita, Vale, sí, sí. felicitaciones. que nos digas tu cierre del tema, del Vale. programa, de cómo te sientes. Bien, bueno, me siento súper cómoda en el deck. Trajeron bueno. la cuota femenina un poco. Me ¿Quieren parece que muy le ponga bien. un poquito aquí Antes, en los otros de no hubo esos mujer. temas? Era otro compañero. Era otro o sea, había Me mucha parece- testosterona, Me incluso parece estoy muy proponiendo... bien la presencia femenina. Sí, estoy proponiendo... Mujeres poderosas. Sí, estoy proponiendo Así es. algunas secciones justamente donde traigamos más estos debates a la mesa, que a No le veces gusta son el un de poquito controversiales. Sí, no me gustó al principio, pero dije, bueno, me voy a acoplar a los muchachos. Divertido. Sí. Pero bueno, sobre todo quiero agradecer que hayas estado acá. Me pareció muy interesante el debate. Sí, nos fuimos un poco por los lados, pero me pareció que tomaste unos puntos cruciales, sobre todo, y nos ayudaste a entender un poco lo que era esta reforma. es. También entender un poco tu trayectoria, creo que lo leí un visión. poco, estuve un poquito como stalkeándote, como dicen ahora, stalkeándote en redes. Y pues sí, muchísimas gracias por haber estado acá. Me siento muy contenta del debate que se dio acá, me pareció muy enriquecedor para todos. Y pues nada, ese equipo no ganamos, pero espero que a la próxima hagamos un equipo un poco Vale, mejor. miren, bueno, ustedes, yo al final. ¿ok? Ya, sí, tú al final, por favor. El dueño del chuzo. Amigos, qué chimba. Cada vez estamos mejorando y estamos mejorando es literalmente para la audiencia. Entonces, cualquier comentario de quien queramos que hablen o que estemos informados, tendremos todos los comentarios, los leeremos a todos y cada vez es mejor esto y es por ustedes. Muchas gracias. Así es, ahora sí, tu turno. No, a ustedes gracias. Yo creo que estos espacios valen la pena, ¿saben? Gracias. Sí, para conocer realmente la gente que quiere participar en estas próximas elecciones
o los líderes nacionales, hombre, qué bueno que sean dados a conocer y que la gente también se cause su misma impresión. ¿Sí? No hablamos tanto de mi pasado, pero miren, 10 segundos ahí para hacerme autobombo. Charrulo. Sí, claro, Autobombo. por favor, porque eres el 10, eres el 10 Creamos en la ese Secretaría equipo. de la Mujer en el primer periodo del Consejo. Ah, lo claro, tú vi. fuiste Soy, concejal Sí, de lo soy vi Bogotá. por ahí. coautor de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá, no existía. Fui coordinador ponente de la empresa Metro de Bogotá y en mi presidencia en 2017 aprobamos las vigencias futuras para el Metro de Bogotá. Yo no me ponía en la discusión que si el metro debe ser aéreo, que si debe ser subterráneo, que si debe ser por abajo, por arriba, No, hay que hacer el metro porque millones de colombianos lo necesitan. 2, en el Senado de la República sacamos unas leyes muy bonitas. La más chévere, me parece a mí, la Ley General de Turismo. Le bajamos impuestos a tiquetes aéreos, a hospedaje en hoteles, Buena esa para alojamiento, no, para Colombia entera, para San Andrés, para el Caribe, para Bogotá, para absolutamente todos, ¿sí? Le bajamos los impuestos a bares y restaurantes, todo esto después de pandemia para que la gente Gracias. se atreviera a salir de su casa, ¿sí? Creamos también una bonita ley y es que las pasantías o las prácticas empresariales fueran válidas como experiencia profesional, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque los Eso jóvenes se también lo vi por preparan, ahí. estudian y cuando van a presentarse les dicen no tienen experiencia y hasta ahí Nos Nos pasó. pasó la experiencia. Nos pasó, ellos nos no, pasó. porque no y hasta tienen. ahí los dejan. Sacamos adelante la política pública de matrícula cero, 700.000 jóvenes, estratos Esa 1, está 2, 3 buena. beneficiándose, en fin, ¿sí? Yo, pues hombre, creo en lo público, ¿sí? Me retiré 4 años, quiero regresar y estoy animado para volver nuevamente al Senado, pero de verdad los felicito porque este Muchas espacio gracias. es necesario y ojalá haya mucha más gente y que esto se vuelva viral. Muchísimas Muchas gracias, Horacio Horacio. José. Eso esperamos. Qué bueno que te haya gustado. Qué bueno pues también que hayas podido compartir tu labor, porque sí, obviamente aquí por más que querramos presentar los temas políticos de una manera más descontracturada, aquí lo que nos importa como a ti también es lo público, es sumar a debates que realmente aporten a un país mucho mejor, porque hay veces pareciera que estamos, mejor dicho, en el subsuelo del subsuelo. En Pero Colombia. yo personalmente creo que no es así que toca seguir dando estos debates, toca seguir avisorando un país mejor. Gracias a los que están del otro lado, esperamos que cada vez seamos más, que se sumen, que nos comenten. Sí, eso nos va a sumar un montón. Así que ya saben, esto cómo es, caigan pues Al DEC. al deck. Chao, chao. Que haya más esteros de millonarios. Muchas gracias, Horacio José. Chao, chao. Caiga pues al de caiga pues al de caiga pues caiga pues al de caiga pues al de caiga pues al de caiga pues al de caiga